La literatura griega es aquella que fue escrita por autores autóctonos de Grecia y áreas geográficas de influencia griega. Estas obras están frecuentemente compuestas en algunos de los dialectos griegos, pero no necesariamente se extienden a lo largo de todos los periodos históricos en los que han existido escritores griegos. Las características: toda expresión estética comporta un sentido religioso y cultural, evidencia la condición humana sometida a los designios divinos. Existe una interacción constante entre el mundo divino y el mundo humano. Su visión del mundo se ve reflejada en las manifestaciones líricas. Géneros: la poesía épica, la lírica, el teatro griego. La literatura latina es denominada literatura de la República Romana y del Imperio Romano. Abarca un amplio periodo desde el siglo III a.C. hasta finales de la Edad Media. Sin embargo, hablar de la literatura latina nos referimos a la literatura romana. En este caso es mucho más corta, desde el siglo III a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Esta se convierte en la época dorada. El latín de plata cubre el resto de la época clásica. Hoy en día se estudia para conocer la evolución del latín a las lenguas romances, más que por lo literario. Muchos de los géneros de la literatura latina no se consideran así en la literatura actual, se consideran en otro campo. Características de la literatura latina. Nació durante la República Romana y continuó hasta la Edad Media y el Renacimiento europeo. Su origen está en la literatura griega, gracias a las traducciones que de los textos griegos realizaron a los romanos. Su vehículo fue el latín, lengua indoeuropea. Ya desde el siglo III a.C., Livio, Andrónico, Terence o Plauto investigaron las posibilidades estéticas de la lengua. La literatura latina presentaba dos principales periodos: Edad de Oro, del siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo, finales de la República e instauración del Imperio. Edad de Plata, hasta los 133 después de Cristo. En el mundo de la lírica aparecieron los neoteóricos. Fueron unos influyentes personajes que cultivaban el arte por el arte, como por ejemplo Catulo. Durante la época del Augusto se decía que los poetas debían dedicarse a escribir bien asuntos antiguos que a generar nuevos temas. Los escritores latinos se caracterizaron por ser artistas de lengua más que por ser pensadores. Ahora les voy a decir las comparaciones de la literatura griega y literatura latina. En primer lugar, la literatura griega es prácticamente el origen de la literatura secas. Por tanto, la primera diferencia la encontramos en la literatura griega, surgió mucho antes que la literatura latina. Los temas que abordan la literatura griega se encontraron mucho más en el heroísmo y la tragedia, mientras la literatura latina es prácticamente considerada la literatura y la lengua del romance. La literatura griega está escrita en griego antiguo con sus traducciones. La literatura latina está escrita en españoles de América Latina. Gracias, profesor, por escuchar el tema. Esto ha sido todo por hoy. Espero aprobar. Muchas gracias.